Ya, ahí está grabando. Perdonen que me estoy demorando un poquito. José. Ya, ahí me parece que va a volver. Ya. Cuéntame, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pudieron bajar, supongo, el material de cursos? Me parece que estaba un poquito lento curso. La clase, los apuntes de esta clase están como clase 3 en material docente. ¿Ya? Entonces, decía que tenemos un sistema de 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Las ecuaciones les pusimos números, la ecuación número 1, 2, etcétera, hasta la 4. ¿Ya? Uno de los métodos para resolver este sistema, o al menos al principio para simplificarlo, es ir eliminando variables. Ese es uno de los métodos que uno aprende. ¿Y cómo funciona esto? A ver. Bueno, funciona de la siguiente manera. Con la primera ecuación, con esta ecuación que está acá, esa, vamos a tratar de eliminar la variable x1 de las otras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una idea sería, por ejemplo, restar la ecuación 2 con la ecuación 1. En el sistema que ven más abajo, hice ya 3 operaciones en simultáneo. Resté la ecuación 2 con la 1, la 3 con la 1 y la 4 con la 1. Entonces, con eso logramos dejar en 0 los coeficientes de x1 en las ecuaciones 2, 3 y 4, que ahora las llamo ecuación 2', 3' y 4'. ¿Ya? ¿Sí? Estoy ocupado. Metáis los 2 cargadores. El computador se está descargando. ¿Podrían dejar en mute por ahora? Por favor. Ya, repito entonces, con la ecuación 1 logramos borrar la variable x1 de las otras ecuaciones. ¿Ya? Vamos a tratar de entender por qué eso funciona. Pero por ahora, déjenme explicarle un poquito la mecánica. Ya, y repito, aquí hicimos 3 operaciones. Cada operación es una operación entre filas de este sistema. Cada fila representa una ecuación, entre paréntesis. Ya. Con eso, entonces, simplificamos un poco el sistema. Y ahora, quisiéramos hacer lo segundo con la variable 2, a partir de la ecuación 2' para abajo. Pero tenemos un pequeño problema. Este coeficiente de acá es 0. Y no importa por cuánto yo multiplique esa ecuación y se la sume o se la reste a las ecuaciones de abajo, no voy a poder eliminar x2. Así que lo que vamos a hacer es permutar estas ecuaciones. Entonces, voy a permutar la ecuación 2' con la 3', acá. Ya, entonces eso es otro tipo de operaciones. Entonces, por ahora estoy sumando, restando ecuaciones, permutando ecuaciones. Y eso es esencialmente todo lo que voy a hacer. Entonces, la ecuación 2', ahora es lo que estaba en la ecuación 3, y la ecuación 3', 2' en la que estaba en la 2. ¿Ya? Así que permuté dos ecuaciones. Supuestamente, desde el punto de vista del sistema, eso no hace nada. Lo único que se fue cambiarle nombre a las ecuaciones, nada más. ¿No? Ya, y ahora con este coeficiente que es 1, ahora, ahí, tengo un 1, con eso puedo borrar este de abajo.
El segundo no tengo para qué borrarlo porque ya está borrado, por eso permuté, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar la ecuación 4, 2', le voy a restar la que está arriba, la segunda. ¿Mm? Fíjense que estoy operando con las ecuaciones de arriba hacia abajo. ¿Mm? Entonces, si resto la ecuación 4 con la ecuación 2, se me anula este coeficiente, que es lo importante, para eso lo hice. Bueno, y veamos si el resto quedó bien. X3 menos 0 queda X3, menos X4 menos X4 queda 0, y 3 menos 2 queda 1. ¿Mm? Tomémonos un minuto. ¿Se entiende la mecánica? ¿Alguien tiene dudas de la mecánica que estamos haciendo? Estamos con una ecuación eliminando variables hacia abajo y en un cierto orden. Voy a volver atrás. Entonces lo primero fue eliminar acá la variable x1, simplemente restando. Entonces, fíjense que la ecuación 1 tiene un rol especial. Esa es la que voy a usar para restar las sucesivas de abajo, logrando dejar en ceros los coeficientes de x1. Paso a la siguiente variable, que es la variable x2. Claramente no puedo usar la primera línea de nuevo, porque si trato de eliminar este x2 que está acá, claro, lo puedo lograr, no sé, multiplicando por un medio arriba y restando, pero este 0 que está acá se me echa a perder. Así que la ecuación x1 ya no la puedo usar más. Si es que no quiero echar a perder los ceros que ya puse. Entonces, no puedo usar esa ecuación, tengo que usar otra. Claramente la segunda no la puedo usar porque con ese 0 que está en esa posición no puedo borrar los de abajo. Así que tengo que usar la ecuación siguiente. Y por una cosa de orden, y se van a dar cuenta un poquito más adelante, lo mejor es permutar estas filas, permutar estas ecuaciones, cambiarle los nombres a la ecuación en el fondo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hicimos acá. Esta es la etapa de permutación. Y ahora usamos esta segunda ecuación, la nueva segunda ecuación, para borrar ese término que está ahí. ¿Ya? Revisemos si el álgebra está bien, porque yo suelo cometer errores en estas cosas. Entonces resto la ecuación 4, 2' menos la 2, 2'. Entonces, este x2 menos x2 me queda un 0. x3 menos 0, x3 queda x3. Y menos x4 queda 0. Y en el lado derecho hay que hacer la misma operación, por supuesto, porque estoy restando ecuaciones. Entonces este 3 menos este 2 da este 1 que está acá. Ya. Eso es todo lo que vamos a hacer. Restar ecuaciones y permutar ecuaciones. Así que es bastante sencillo, digamos, desde el punto de vista de operaciones. ¿Ya? Voy a borrar esto porque si no, demasiada información molesta. Ya, ¿podemos seguir? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien necesita que repitamos esto? Profe, ahí X3 tendría dos soluciones. Eso es interesante, esa es una muy buena pregunta. Ese es el meollo del asunto. Aquí tenemos un problema. Ahora, eso es muy particular de este ejemplo, así que tratemos de analizarlo un poquito más adelante. Por ahora veamos la mecánica y vamos a llegar a ese punto que es crucial. Te agradezco la pregunta. Ya. Entonces, sigamos tratando de eliminar variables. Entonces ahora no tenemos problemas con este menos 2 que está acá, podemos borrar este 1 que está acá. De nuevo, si trato de usar la ecuación 2 o la ecuación 1, claro, voy a poder borrar el x3, pero voy a echar a perder o el x1 o el x2. Así que esencialmente la ecuación 1 y 2 ya no las puedo volver a usar. Ya. Listo. Entonces con ese menos 2
Ahora es un poquito más difícil porque para usar la ecuación 3 prima y borrar la 4 3 prima, esto es un trabalengua, voy a multiplicar la ecuación 3 por un medio y voy a sumar. Entonces la ecuación 3 por un medio y se la sumo a la ecuación 4. Y esa va a ser la nueva ecuación 4. Fíjense que todas las ecuaciones anteriores no cambian. En cada una de estas operaciones modifico una sola fila, o cuando permuto modifico a lo más 2. Ya, ¿y cómo me queda? Me queda algo así. Entonces revisemos esta ecuación por un medio y sumo, entonces borro este x3, este 0 no cambia nada, y este por un medio y le sumo me queda 3 medios. Acuérdense que estoy sumando para abajo. Entonces me queda 3 medios y eso está resumido en la siguiente imagen. Entonces llegamos a este sistema donde la ecuación 1 no cambió porque es la primera que usé, fui modificando hacia abajo. Si cuentan cuántas operaciones hicimos, bueno, más o menos rápido es esto. Una operación para borrar el 0, cada operación es operación con filas, ¿eh? Así que involucra muchas operaciones individuales, pero las macro operaciones, operar filas contra filas, tengo 1, 2, 3, después permuté 4, después eliminé ese 5 y después eliminé ese 6. Son 6 operaciones que hicimos. ¿Ya? Eso en algún minuto más adelante les voy a explicar qué gracia tiene. Por ahora, simplemente hicimos 6 operaciones y llegamos a este sistema. Y aparentemente en este sistema ya no puedo borrar más incógnitas. Al menos no puedo seguir hacia abajo borrando. ¿Y qué es lo que llegamos? Y eso es particular de este ejemplo, es que la última ecuación, la última fila, esta, en el lado izquierdo está lleno de ceros. O sea, las variables x1, x2, x3 y x4 no participan. Y el lado derecho es distinto de cero. Así que la ecuación 4 decimos que es incompatible. No hay números reales x1, x2, x3 y x4 que puedan satisfacer esa ecuación. Y por lo tanto el sistema completo no tiene solución. Entonces, no hay solución. Eso nos podríamos haber dado cuenta antes. Y lo voy a explicar un poquito después, pero prefiero que hagamos todo el trabajo, es decir, ir eliminando variables, permutando filas si es necesario, hasta llegar a lo que se llama una matriz escalonada, una matriz en la cual ya no puedo seguir eliminando variables hacia abajo. Así que tiene esta forma de escalón. Esta forma de escalón, la matriz. Ya. Es claro que esto para en un número finito de operaciones, porque en cada operación, salvo las permutaciones, en cada operación voy eliminando una hacia abajo. Después me corro la siguiente variable, elimino hacia abajo, y así sucesivamente. Eso para en un número finito de operaciones. ¿Ya? Profe, pregunta. Cuando modificó la operación 3 primas multiplicando por un medio, en la ecuación, en la solución siguiente se mantiene la original, ¿cierto? Tú dices acá, cuando Sí, que operamos acá. multiplicó por un medio, pero después se mantiene el menos 2x3. Claro, es que fíjate que cuando opero con una de arriba hacia abajo, solo se modifica la de abajo. Ah, ya. O sea, la de arriba la dejo igual y la de abajo la toco. Entonces la de arriba la multiplico por un medio, se la sumo a la de abajo, pero la de arriba queda igual. Efectivamente. Entonces cuando decimos, por ejemplo, acá, esta, la ecuación 3 por un medio se la sumo a la 4, esta es la nueva 4. Eso quiere decir que la 3 no la toqué. Ah, ¿Ya? gracias, profe. ¿Ya? Sí. Entonces, esto permite ir modificando ecuaciones hacia abajo en el fondo. Ya.
Entonces contamos cuántas operaciones son 6. Y llegamos a un sistema donde hay una ecuación, pueden haber más, que es incompatible. Entonces, el sistema inicial no debería tener solución. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo sistema, pero voy a cambiar un poquito. El lado derecho voy a poner un parámetro ahí alfa, para ver cómo este análisis se modifica dependiendo cuánto valga ese alfa. Entonces, fíjese que es el mismo sistema que inicial. Voy a volver. Salvo que este 4 lo cambié por un parámetro para ver cómo el análisis del todo el problema cambia y depende de ese alfa. Ya. Una cosa que uno observa, y eso es importante darse cuenta al principio, nada de lo que hicimos depende de los números que están al lado derecho. Nunca los tomamos en cuenta, de hecho. Siempre, todas nuestras operaciones dependen de eliminar variables, así que solo depende del lado izquierdo del sistema. Por lo tanto, no es muy difícil convencerse que las operaciones que vamos a hacer para resolver ahora este sistema, que cambió porque cambiamos el 4 por un alfa, son las mismas, exactamente las mismas. Vamos a usar la variable x1 en la primera ecuación para eliminar las otras. Después nos vamos a pasar a x2, vamos a tener que permutar de nuevo, etc. Así que las operaciones son exactamente las mismas. Lo único que, como cambiamos el lado derecho, los lados derechos van cambiando. Así que, si todo se hizo bien, llegamos a este sistema que está acá. Les pido que lo revisen en la casa después, con paciencia. Y nuestro sistema ahora es distinto, porque ahora la última ecuación ya no es incompatible. Al menos hay algunos valores de alfa que hacen que esto no sea incompatible. Entonces, ¿qué pasa si, aquí lo crucial es que si este número es 0 o distinto de 0? Sí, Fernando, tienes una pregunta. Dale. No, profe, fue sin querer. Ah, ya. Bueno, ese sistema es mejor que el chat para mí, porque yo no puedo ver el chat mientras proyecto, porque estoy usando otro sistema. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, abajo en la barra pueden levantar la mano. No sé si todo el mundo lo conoce, ¿no? Abajo en la barra tienen un lugar para levantar la mano. Es una manito en azul, me parece que está. Ya. No tenemos mala audiencia, tenemos 74, ¿está bien? Ya. Entonces, ¿qué pasa si alfa es 5 medios? ¿Por qué alfa 5 medios juega un rol? Porque hace que esto sea 0. Entonces, si eso es 0, ahora tengo 0 igual a 0, ya no es incompatible. Pero si alfa es distinto de 5 medios, o sea, si este número no es 0, ese número es distinto de 0, estamos en el mismo problema que en el caso anterior, porque tendríamos algo que supuestamente es 0 del lado izquierdo igual a algo que es distinto de 0 en el lado derecho. Eso no tiene solución, así que el sistema completo no debería tener solución. Ya, entonces hay un valor del parámetro bien específico, que es 5 medios, que hace que este sistema aparentemente tenga solución. Veamos cómo seguimos entonces. Ya resolvimos el problema de la incompatibilidad de esta ecuación. Así que reemplazo alfa igual a 5 medios y me queda 0 igual a 0. Por lo tanto, esa ecuación no me dice nada. O sea, no pone ninguna restricción sobre los valores de x1, x2, x3 y x4. Entonces la podríamos incluso borrar. Fíjense que desde el punto de vista del sistema, este procedimiento lo que me dice es que hay una ecuación que está sobrando. O sea, yo partí con 4 ecuaciones, pero en el fondo tengo 3. ¿Ya? Entonces, eso suele pasar. Yo parto con una serie de ecuaciones y cuando hago este procedimiento me doy cuenta al final que hay ecuaciones que están sobrando. Ahora, cuidado. Están sobrando como en esta, o
es incompatible como en esta. ¿Ya? Así que está esas dos posibilidades, o incompatible o está sobrando. Ya. Entonces, ¿cómo seguimos? Borré esa ecuación, la ecuación 4 tilde, esta que está acá, la borro, y ahora me quedo con estas tres que están arriba. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve ese sistema ahora? Bueno, hagamos una cosa un poquito más sencilla, para que se den cuenta qué es lo que pasa. Veamos este ejemplo en dos variables. Esta es una ecuación lineal en dos variables. La pregunta es si tiene solución o no tiene solución, y cómo describimos las soluciones. Bueno, esa ecuación, 2y más x igual a 2, representa una recta en R2, ¿no es cierto? Que podemos calcular la pendiente, el intercepto, etc. Es algo que aprendimos cuando hacemos geometría básica en R2. Y entonces esa ecuación tiene infinitas soluciones, son todos los puntos de la recta, son soluciones. ¿Cómo se describe esas soluciones? Bueno, en este ejemplo hay dos maneras, por lo menos. Una, dejar x libre, o sea, describir esto usando esta variable, y despejar y, así. ¿Ya? Que es la forma más normal de escribir la ecuación de una recta. Entonces y es 2 menos x partido por 2, que es 1 menos x medio. Entonces la pendiente es menos 1 medio y el intercepto es 1. Pero alguien podría haber dicho, no, yo despejo en la otra dirección. El rol de x y y son simétricos, así que podría despejar usando esta variable libre, que es como dar vuelta a este sistema, ¿no es cierto? Entonces y queda libre y x es 2 menos 2y. Entonces despejamos x como 2 menos 2y. ¿Cuál de las dos es correcta? Las dos son correctas. Las dos descripciones, aunque parecen distintas, de hecho son distintas descripciones, describen el mismo conjunto solución. Y lo que nos interesa es describir el conjunto solución más que decidir si una manera es mejor que otra. ¿Sí? Entonces, volvamos a nuestro sistema. Ojo. Es cierto que puedo escoger X o Y para describir, pero hay ejemplos en que no. Por ejemplo, este. Y más 0x igual a 1. ¿Cuántas soluciones tiene eso en XY? No tiene una sola solución. La solución no es Y igual a 1 como única solución. Porque ¿qué pasa con la variable X? Bueno, esto de nuevo representa una recta. Lo único que ahora la recta es horizontal. Entonces, por eso no vemos la variable X. La pregunta es si puedo describir esto despejando X o despejando Y. Bueno, despejando Y es fácil porque dejo X libre, Y es igual a 1. Menos 0 por X, o sea, es 1. O sea, todas las soluciones son de la forma X es cualquier cosa, Y es 1. Que son los puntos de esta recta. Pero yo no puedo despejar X. O sea, no puedo hacer Y libre y despejar X como 1 menos Y dividido por 0. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en este ejemplo, no puedo dejar la variable Y libre y despejar X. Estoy obligado a dejar X libre y despejar Y. Ahora, siempre se puede despejar una variable. Volvamos al sistema. En este sistema, es justo del estilo 2. Tengo una ecuación que liga x3 y x4, y el coeficiente de x4 es 0. Así que no puedo despejar x4. Estoy forzado a despejar x3. Ahora, en un caso más general, probablemente voy a tener el coeficiente de x3 distinto de 0 y probablemente el coeficiente de x4 distinto de 0. La pregunta es, ¿por qué el coeficiente de x3, tal como lo hicimos,
siempre es distinto de 0. Porque este número fue el que usamos como pivote, ese es el nombre que recibe, para eliminar para dejar eso en 0. Fíjense en la ecuación anterior. Este es el que usamos como pivote para dejar este en 0. Revisen cuando hicimos este procedimiento que se llama escalonamiento. Entonces, en este escalonamiento voy a marcar los que son pivotes. Voy a ir a las operaciones que hicimos. Entonces voy a marcar, no sé, en azul, los pivotes. Entonces aquí usamos ese como pivote. Y con eso dejamos estos ceros. Después nos quedó un 0 de pivote que no nos sirve. Así que por eso permutamos. Y ahora nos quedó este como pivote. El pivote en realidad es el coeficiente, el 1. Y con eso eliminamos estos que están acá. Y después usamos este como pivote para eliminar ese. Así que como es el procedimiento, los pivotes siempre son distintos de 0. Y al final llegamos a un sistema donde la última ecuación está llena de 0. Así que no podemos seguir eliminando porque no tenemos pivotes con que eliminar. Ya. Entonces, en este sistema, en esta ecuación, bueno, olvídense de la última ecuación que está acá, este es un 0. Voy a volver a reescribir. En esta ecuación 3, estoy seguro que este número es distinto de 0. De hecho, es el primero en esa ecuación que es distinta de 0, porque estoy bajando de manera escalonada, así que el que está más a la izquierda, que es distinto de 0, es el pivote. Ese es distinto de 0 siempre, y si ese es distinto de 0, ese lo puedo despejar sí o sí. Y voy a preferir despejar ese en vez de despejar otra variable, si es que tengo la posibilidad. Entonces, como una manera de mantener un cierto orden, la variable que voy a despejar es la que está asociada al pivote, que en este caso es x3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va la solución? Bueno, aquí copié de nuevo el sistema que llegamos. No estoy poniendo los ceros. Entonces, la última ecuación no dice nada. La anterior, esta, tengo dos variables, una sola ecuación, así que dejo una libre y la otra la despejo, tal como en el caso de R2 que vimos. Y por lo tanto, x4 está libre, y estoy forzado a dejar esa libre. Y despejamos x3. Bueno, en este caso el coeficiente x4 es 0, así que x3 es una constante. Menos un medio. Ya, con eso pasamos a la ecuación de arriba. Entonces vamos ahora devolviéndonos por las ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa con la ecuación 2? Bueno, la ecuación 2 está ligando x2, x3 y x4. x4 la dejamos libre, x3 la despejamos, así que esas son, entre comillas, conocidas. Despejamos x2. Entonces x2, pasamos todo al lado derecho, x2 se despeja así, y finalmente queda así. O sea, x2, fíjense que queda en función de x4. Finalmente, nos pasamos a la ecuación 1, y volvemos a hacer lo mismo. La ecuación 1 involucra x1, x2, x3 y x4, pero a esta altura x4 quedó libre, x3 la despejé, x2 la despejé, así que puedo despejar x1, reemplazo, paso todo al lado derecho y voy reemplazando. x2 lo reemplazo, x3 lo ¿Profe? reemplazo. Sí, dale. ¿A qué se refiere con que X4 quedó libre? x4 quedó libre en la primera despejada que hicimos. Acá. Para poder
resolver esta ecuación, tengo dos incógnitas y una ecuación en el fondo. Entonces, tal como en el caso de la recta en R2, tal como este caso que tengo acá, tal como este caso, la solución se puede escribir dejando una variable libre y despejar la otra. Entonces, dejas una variable libre y la otra la dejas en función de esa variable libre. Ya. Y una vez que dejaste una variable libre para arriba, sigue estando libre, así que no hay restricciones. Entonces, acá dejamos x4 libre porque es la única que se puede dejar libre y despejamos x3. Y nos quedó eso. Después pasamos para arriba y a esa altura es x4 ya estaba libre, x3 la despejamos y ahora despejamos x2. Entonces, cada etapa cuando va subiendo, como está escalonado, como tiene esta forma de escalón, siempre te aparece una variable nueva que tienes que despejar. Y hasta llegar a la ecuación 1 y despejamos todas las variables. Entonces nos quedó esto. Esto es como un resumen. x4 libre de la ecuación 3 y despejamos x3. Ahí. Pasamos a x2 y la despejamos. Y pasamos a x1 y la despejamos. Como resumen, podemos escribir lo que hicimos de esta manera. Entonces, x1, x2, x3, x4. Si se dan cuenta, cada una de las variables quedó en función de x4 y quedó algo así como esto. Un vector de constantes más x4 por otro vector. Miren, revisemos. Ya, x4 libre. x3 es una constante. Pero la voy a escribir así. Siempre la puedo escribir como eso más 0 por x4. Voy a borrar un poquito todo para que me dé espacio. Menos un medio más 0 por x4. Dejémoslo así que es un poquito mejor. Entonces x3 es función de x4. Bueno, el 0 dice que es una constante. x2 quedó en función de x4 y x1 quedó en función de x4. Y entonces todas tienen la forma de una constante más x4 por algo. Incluso x4. x4 es 0 más x4 por 1. Así que esta es una manera de resumir el procedimiento que hicimos. Este vector de constantes que está acá se suele llamar una solución particular. Y se obtiene poniendo las variables libres en 0. Así que esa es solución del sistema, porque si ponemos x4 igual a 0 y despejamos, volvamos acá, digamos, x4 es 0, ¿ya? Como es libre puede tomar cualquier valor, entre paréntesis. Eso significa que sea libre. Que si yo la fijo en un valor, tengo una solución. Entonces dejemos x4 en 0. Bueno, x3 sigue siendo menos un medio. Perdón. x2 vale 2 y x1 es menos 3 medios. ¿Ya? Entonces, digamos acá, en la siguiente página, voy a escribir acá abajo, si x4 es 0, entonces x3 es menos un medio, x2 es 2 y x1 es menos 3 medios. Esa es la solución para x4 igual a 0. Entonces, en este procedimiento, no importa cuánto sea el valor de x4, tenemos una solución. Cuidado. Aquí hay una observación de cuidado. Es solución de este sistema. La pregunta que tenemos que tratar de resolver es ¿por qué es solución del sistema original? Yo no sé si hay alguna intuición de por qué es solución del problema original.
¿Alguien tiene una intuición de por qué? Sin miedo a equivocarse. Porque todas quedaron en función de ella, ya que estaba libre. A ver, esa es una razón, pero fíjate, voy a hacer algo. Voy a incluir una página acá. Entonces, lo que voy a hacer no es un sistema lineal, pero imagínense una ecuación cuadrática. O parto con una ecuación simple, sí, x igual a 1. Entonces leo al cuadrado. X cuadrado igual a 1. ¿Cuáles son soluciones de esto? Tengo dos. 1 y menos 1, ¿cierto? Y claramente esta no es solución de esa. Esto no es lo que hacemos en sistemas lineales, pero lo que les estoy tratando de mostrar es que si uno empieza a manipular el sistema, ¿por qué no aparece esta cosa rara que aparece en ecuaciones de segundo grado, que pueden aparecer soluciones que no eran soluciones iniciales? Incluso puedo perder soluciones. Entonces, sí, Benjamín, dale. Profe, es que no me quedó claro eso de en qué momento X4 pasó a ser libre. ¿Fue cuando la última ecuación quedó todo en cero? Claro. Voy a retomar este problema de las soluciones que se me pueden colar o las soluciones que puedo perder. Ya. Aquí está el sistema al que llegamos después de escalonar, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve este sistema? Lo que me doy cuenta es que la última ecuación no me dice nada, así que la puedo borrar. Entonces, la ecuación de abajo, esta, la puedo borrar. Esa ecuación la podría borrar, no me da ninguna restricción. Vuelvo ahora a la ecuación 3. Entonces, esta es una ecuación, estoy tratando de resolver hacia arriba, ¿sí? Subiendo este escalonamiento. Entonces, la ecuación 3 es una ecuación que liga dos variables, x4 y x3. Y tal como en el caso de una recta en R2, que es una ecuación lineal que liga dos variables, lo que puedo hacer es describir las soluciones de esta en función de una variable. O sea, dejo una de las variables libres, por ejemplo, x, y despejo la otra. O sea, como tengo una infinidad de soluciones, lo que voy a hacer es parametrizar esto con una de las variables. ¿Ya? Eso significa dejar una variable libre. Que para cada valor de x, por ejemplo, si yo digo x igual, perdón, x igual 5, ¿hay solución? Sí. ¿Y cuánto vale? Profe, una pregunta. Sí. Entonces la variable libre es la que no se despeja, simplemente. La variable libre es la que no se despeja. Ah, ya, Y gracias. dejas todo en función de ella. Por Claro. ejemplo, en esta ecuación simple, tú dices, ¿qué significa dejar x libre? Que si yo después pongo x igual a 5, bueno, despejo cuánto vale y. ¿Sí? O sea, dejo y como una función de x. Algo así como dejarla en stand-by para después Claro, asignarle claro. un valor. Pero la gracia es que le puedes asignar cualquier valor y vas a encontrar cuál es el correspondiente en y. ¿Sí? Eso significa que sea libre, que no tiene restricción, y cuando la fijo, despejo las otras. Entonces, en nuestro sistema, lo que puedo hacer es dejar x4 libre
y despejar x3 en función de x4. Bueno, eso es lo que hicimos acá. Dejamos x4 libre y despejamos x3. Ahora, en este ejemplo, S0 dice que x3 es una constante, pero igual es una función de x4. Más adelante, cuando vaya a despejar x2, porque ahora en la ecuación 2 tengo x2, x3 y x4, y voy a decir x4 la dejé libre, x3 la despejé, así que ahora puedo despejar x2. Entonces x2 queda en función de x3 y x4, reemplazo y me queda esta ecuación que está acá. Fíjense que como x3 era función de x4, al final todo me queda en función de x4. ¿No? Ya. Y hago lo mismo con x1. Entonces ahora x1 va a ser función de x2, x3 y x4. x2 era función de x4, x3 también. Entonces todo me queda en función de x4. Entonces por cada variable libre, hacia arriba se transmite eso y queda en función solo de las variables libres. Este sistema que estamos viendo tiene una sola variable libre. Les voy a poner un ejemplo con varias variables libres. Ya, bueno, esta fue la manera que resumimos el sistema. Pero las preguntas importantes de ahora son dos. Una, ¿por qué esto funciona? Y dos, si esto funciona, ¿cuál es la relación con matrices? Entonces voy a tratar de explicar la pregunta 1 primero. ¿Cuál es la relación con matrices? Entonces, el álgebra de matrices que introdujimos funciona para que el sistema se pueda escribir como un producto de matrices. Entonces, el sistema en el fondo tiene esta forma. Se lo llama A, la matriz de coeficientes del lado izquierdo, B, el vector o matriz del lado derecho, y X, la incógnita, que es un vector de 4 por 1, entonces esto se escribe así como AX igual a B. Directamente. ¿Qué es lo que hicimos al ir modificando las ecuaciones? La primera operación fue restar la fila 2 y la 1. Y si uno escribe el sistema, tiene esta forma. Si van hacia atrás y reescriben la matriz y todo, se van a dar cuenta que les quedó este sistema que está acá. En función de el sistema anterior, voy a borrar esta página intermedia que me está molestando. Ya. Fíjense que en este sistema hagan la siguiente operación. Resten la fila 2, resten la fila 1. Entonces queda 0, 0, 2, 0. Y al lado derecho queda 2 menos 1, 1. Resten formalmente las filas del lado izquierdo y el lado derecho y les va a quedar ese sistema. Así que lo que hicimos fue cambiar la matriz de coeficientes y el lado derecho. La pregunta es, ¿hay alguna matriz E que si yo multiplico este sistema por E, acuérdense que el producto de matriz es asociativo, así que no pongo paréntesis, multiplico al lado izquierdo y al lado derecho por E, para mantener la igualdad, por supuesto. Entonces obtengo este sistema. Si es así, habremos ganado porque entonces tenemos descrito esta operación de ir eliminando variables como multiplicar por una cierta matriz. Entonces vamos a tratar de resolver este problema, que es puramente matricial ahora.
La pregunta es, estos eran los coeficientes del sistema original. Este es el sistema nuevo. La pregunta es, ¿cómo logro pasar de uno a otro multiplicando por una matriz E? ¿Alguna sugerencia? Y voy a partir por la parte más fácil. Fíjense que la primera fila no cambió. Esta primera fila no quiero que cambie. De hecho, la tercera tampoco y la cuarta tampoco. ¿No? Estas filas no les pasa nada. Así que lo que quiero es que la fila 2 nueva sea la fila 2 menos la fila 1 y las otras filas queden intactas. La pregunta es si se puede hacer eso con una matriz multiplicada por la Profe, izquierda. Sí, una consulta. Es que habíamos, o sea, restando las 2 con la 1 nos había dado no 0, 1, 0 menos 1, nos había dado otra cosa, ¿o pero no? 0. Es que aquí, gracias por eso, este es 0, ¿no? Copié mal de una página a la otra. Ese es Según 0. yo daba 0, 0, menos 2 y 0, ¿no? No. La primera operación no. 0, 0. Sí, tienes razón. Me corrí en 1. Esto está. Revisemos. Mejor. 0, 0, menos 2, 0. Sí, copié mal. Entonces es 0. Déjame el negro ahí. Eso. 0. Uf, qué pesado este sistema. 0, 0, 2, 0. A ver, déjame ver. Menos 2. Ya. Espero haber copiado bien las otras filas. Ya. Entonces, fíjense que es 1 menos 1. Eso. 2 menos 2. 1 menos 3. Y 4 menos 4. Y eso me da esa fila. Ya. Pregunta, entonces, ¿cómo logro esa nueva matriz, esta matriz de acá, como una matriz E, esta, por la matriz original A? Entonces, la fila 1, 3 y 4 no quiero que cambien. Y voy a tratar de ir rellenando la matriz E para lograr eso. Entonces, tengo que poner números acá, de manera que cuando multiplique esta fila por la primera columna, me rescate ese 1. Cuando multiplique la primera fila por la segunda columna, me rescate ese 2. Después me rescate el 3 y me rescata el 4. Entonces parece que no hay muchas posibilidades que hacer esto. 1, 0, 0, 0. Eso hace lo que dije que quería que hiciera. Cuando multiplique la fila, o sea, este 1 por este, me rescata ese. ¿Ya? Voy a borrar porque ya hay demasiada información acá. 0, 0. Ya. Parece que para hacer lo mismo en la fila 3, fíjense que ahora en la fila 3, a diferencia de la fila 1, quiero rescatar estos números ahora. Y entonces, cuando multiplique esta fila por la primera columna, tengo que rescatar ese. Me parece que hay que hacer algo así como 0, 0, 1, 0. Entonces, si multiplican esa fila por la segunda columna, rescatan este 3 que está acá. Y después este 3 y este 3. Entonces, sucesivamente, logro rescatar los que están en la tercera posición en cada columna con eso. ¿Dudas hasta ahí? Me voy a borrar porque hay demasiada información. Entonces, estoy tratando de adivinar cuál es la matriz E que hace esto. Y fíjense que en las filas que no quiero hacer nada, pongo las filas de la identidad, porque
Exactamente las filas de la identidad hacen eso. Cuando multiplican por la izquierda por la identidad, no afecta ninguna fila. Ya, con eso logramos ese y este. Y ahora viene el caso más interesante, que es cómo logro restar. Entonces a la fila 2 le quiero restar la fila 1. Quiere decir que ese número lo tengo que multiplicar por menos 1 y sumárselo a este. O sea, parece que fuera algo así como esto. ¿Convencidos o no? ¿Cómo, profe, cómo le salió el menos uno? O sea, ¿cómo se le ocurrió? Porque soy viejo se me ocurrió. Porque lo he visto demasiadas veces. Pero mira, quiero multiplicar, quiero que este número de acá lo quiero multiplicar por menos 1 y sumárselo a este. Y después en la siguiente columna, este número por menos 1 y sumárselo a ese. Y ese número por menos 3, por menos 1 y sumárselo a ese, y así sucesivamente. Entonces hagamos una. Entonces, estoy buscando 4 números, ¿ah? Muy largo esto. Estoy buscando 4 números que al multiplicar por cualquier cosa, A, B, C, D, E, F, G, H, etcétera, etcétera, queda lo mismo. Me dé A más E, o sea, menos A más E, menos B más F, menos C más G y menos D más H. Entonces los números parece que tienen que ser así. Porque este se multiplica por S, este se multiplica por S, este por este y este por este. En la siguiente columna va a ser lo mismo. El primero por este, el segundo por este, el tercero y el cuarto. Entonces me va a dar esto. Entonces, si quiero multiplicar una fila por un número y sumarse a la otra, parece que tengo que poner esos números así. Voy a volver sobre esto en un segundo, pero fíjense que ahora uno puede verificar que esta matriz E hace exactamente lo que dijimos que tenía que hacer. Así que, efectivamente, hay una matriz E, que son las que vamos a tener que aprender ahora, de manera que puedo pasar de este sistema a este, que fue simplemente operando con las ecuaciones, de manera matricial. Tomemos unos minutos de descanso si quieren, para redondear esta idea y terminar la clase. Así que dejemos unos 5 minutos para que puedan hacer preguntas. Me voy a meter al chat entonces. ¿Dudas? Profe, una duda. Sí. Como dijo que los sistemas quedan en función de variables, esas variables pueden ser más de una, ¿cierto? Las variables libres, sí. Puede ser más de una. Les puedo dar un ejemplo. Te doy al tiro un ejemplo, mira. Ya, perfecto. A ver, después ordeno esta cosa. Voy a incluir otra página. Imagínate que tenías un sistema de 4x4 y después de escalonar, perdón, esta cosa se está moviendo sola. Después de escalonar, te llegas a esto, a ver. X más Y más Z más W igual a 1. Y más Z más W igual a 3.
y la última 0 igual 0. Suponte que ese es tu sistema escalonado. Entonces, voy a dibujar que está escalonado. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esta última ecuación no dice nada. 0 igual 0. Sí. Paso a la siguiente. ¿Qué tengo acá? Tengo una ecuación y 3 incógnitas. Entonces, la sensación es que no hay solución o hay infinitas. No hay mucha... Esa es la intuición, ¿no es cierto? Difícil que haya una única solución. Pero, de hecho, hay infinitas. ¿Y por qué son infinitas? Porque ahora puedo hacer esto. Tengo infinitas soluciones ahora. En la ecuación, pongámosle número 1, 2, 3. La ecuación 3 podría ser esto. Podría dejar W y Z libres y despejar Y. ¿Mm? Y ahora con eso despejo X. Bueno, como antes, reemplazo Y. 1 menos 3 menos W menos Z. ¿Ya? Y menos Z y menos W. O sea, me queda menos 2. Y desaparecen W y Z. Para que no desaparezcan W y Z, por ejemplo, no sé, pongamos acá un 2. Entonces aquí me queda un 2. Y ahora me queda más W. Entonces, no necesariamente desaparecen las variables. Pero ahora tengo 2 variables libres. Una pregunta, ¿qué representa esta ecuación sola? No tiene X. Esa ecuación sola en R3, ¿qué representa? Entonces, la voy a separar, ¿eh? La voy a sacar de acá. Entonces, la ecuación, ¿cuál era? Era I más Z más W igual 3. I más Z más W igual 3. ¿Qué es esto en R3? Hasta ahí nos podemos imaginar. Hasta R3 todavía puedo tratar de dibujar algo. Profe, en el R3 se refiere a qué cosa? Cuando teníamos el X y Z, esos como No, 3 líneas, ¿o no? no, estoy pensando en I, Z, W son las variables en R3 que verifica esta ecuación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Un plano? Bien, un plano. ¿Y cómo me doy cuenta que es un plano? A diferencia de una recta, entonces, eso es una recta, a diferencia de una recta, que lo dibujamos así, un plano es una cosa que se extiende infinitamente en 2 direcciones, ¿no es cierto? La diferencia es que aquí yo me puedo mover en 2 direcciones libremente, y en una recta no, me puedo mover en una sola dirección. Entonces aquí tengo 2 variables libres, y aquí tengo una variable libre. A medida que tengo más variables libres, esto va creciendo. Con una variable libre soy capaz de escribir una recta, con 2 puedo escribir un plano, con 3 puedo describir un volumen, y así sucesivamente. Así que la interpretación de que cuántas variables voy dejando libres es porque el espacio de solución es cada vez más y más grande. Tiene una recta primero, después si dejo 2 libres es un plano, que es mucho más grande que una recta, después sería un volumen, ahora ya eso tendría que pensar en R4, y así sucesivamente. Entonces, en un sistema como este, te hago una pregunta genérica, a ver. Esto es para que vayamos adelantando. Imagínate que resolvimos un sistema y tengo esta estructura.
Los escalones no me salieron todos iguales. Entonces, esta es la estructura que tiene el sistema y tengo un lado derecho acá. Perdón. No, este no es el caso más general. Déjame borrar un poquito. El caso más general es que tenga filas de ceros abajo. Entonces la pregunta que te voy a dejar para la próxima clase es que tengo esta estructura. Entonces aquí tengo, no sé, m variables. No, dejemos n variables. Tengo m ecuaciones. Y aquí tengo p en 0. Todo esto es 0, ¿eh? Esta es la estructura genérica que hay que empezar a estudiar. Entonces aquí tengo eso, acá me da lo mismo. Entonces la pregunta es si esta parte es 0, entonces compatible. Porque las ecuaciones me van a decir 0 igual a 0. Si alguno de esos no es 0, entonces no hay solución. ¿Cuántas libres? ¿Y cuántas de espejo? Esa es la pregunta que vamos a tener que resolver. Entonces, en este ejemplo que pusimos acá, teníamos 4 variables. 1, 2, 3, 4. Teníamos 3 ecuaciones, 1, 2, 3. Una de ellas quedó en 0. Y tuvimos que dejar 2 libres. Y despejar y y x. Entonces 2 libres, 2 se despejan. X e y. Profe, una consulta. Que al principio lo habíamos resolvido como operando entre las filas y Sí, después como que introducimos el concepto de matriz. Pero si, o sea, claro. con matrices se hace más fácil encontrar los posibles valores o las posibles soluciones o es como lo mismo en tiempo. No se hace más fácil. Tampoco se hace más difícil. Fíjate que voy a volver al principio. Voy a ir más rápido. Voy a volver al principio acá. Un poquito más atrás. Acá. Ya. Fíjate que estamos operando con un sistema y después tenemos otro sistema. La verdad es que mantener las letras x1, x2, x3 y x4 no tiene sentido. Porque esta es una operación entre coeficientes nada más. ¿Sí? Entonces, no hace falta mantener x1, x2, x3, x4, sino hay que mantener un cierto orden y ir guardando estas operaciones, nada más. Entonces, en el fondo, en vez de estar operando con las ecuaciones, puedo operar con los coeficientes directamente. ¿Sí? Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Manejar solo coeficientes. ¿Sí? Gracias a que podemos escribir el sistema matricialmente, nos podemos concentrar en la matriz A, en el vector del lado derecho, y ver cómo se afectan con estas operaciones. Ah, claro, pero o Entonces, sea, las operaciones se hacen las mismas que hicimos antes. O sea, restar son las 2 en mismas, 1. Ya, son las perfecto. mismas, no son nuevas. Lo único es que ahora logramos escribir la operación como un producto por matriz. Esa sí que es Claro. una gracia, porque eso tiene un álgebra, y si tiene un álgebra tiene operaciones que puedo utilizar. Entonces, la consecuencia por hoy día, dejémoslo hasta ahí, es lo siguiente. Entonces, el resumen sería el método de la eliminación de variables, digámoslo, llamémoslo así, se lleva a producto por matrices.
Y son bien específicas, no son cualquier tipo de matriz. Entonces, si yo quiero eliminar una variable, voy a multiplicar por una matriz elemental que voy a llamar E. Matrices elementales. Ese va a ser el objeto de la próxima clase con más profundidad. Pero nuestra matriz elemental E tenía esta forma. ¿Y qué es lo que hace esta matriz? Cuando multiplico E por A, voy a escribirlo en palabras. Solo cambia la fila 2 y es la 1, la fila 1 por menos 1 y se la sumo a la fila 2. Eso fue lo que logramos hacer con esta matriz que tenía un menos 1 ahí. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, lo que me doy cuenta es lo siguiente, es que esta matriz es como la identidad. De hecho, tiene 3 filas como la identidad. Y eso quiere decir que esas 3 filas de la matriz A no cambian. Y solo cambia esta fila que no es la identidad. Y este menos 1 es exactamente ese menos 1 que está ahí. O sea, si yo quiero en una matriz sumar una fila de arriba por algo a una fila de abajo, este es el tipo de matrices que voy a usar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso me sirve? Y eso es una pregunta que vamos a contestar en la próxima clase, pero por ahora lo que logramos hacer, al menos de manera intuitiva, es este procedimiento de eliminar variables, poner su símil en multiplicar por ciertas matrices. Multiplicar todo el sistema por matrices bien específicas, como esta que está acá. Así que Profe, me otra duda. Dale nomás. Ya, perdón por preguntar tanto. No, está bien. Cuanto más Que preguntas, mejor. para el método de eliminación de variables, hay que seguir algún protocolo, o sea, hay como de arriba para abajo, porque al principio usted restó la fila 2 de la 1, después las permutó y fue como por un orden, ¿o no? Sí, revisemos ese orden porque es importante. A ver, volvamos al principio de la clase casi. ¿Dónde estás? Por acá. Acá. No me lo llevo. ¿Dónde estás? Página 30. Acá. Entonces, el orden es ir primero de izquierda a derecha eliminando variables. Y después, cada vez que elimino una variable, es de arriba hacia abajo. Entonces, parto con la variable que es 1 y borro hacia abajo. Borremos tanta información que hay acá en colores. X1. Y con esta variable X1 borro hacia abajo. ¿Ya? Después me muevo hacia la derecha. Entonces ahora voy a tratar de borrar la X2. Pero me doy cuenta que para borrar la variable X2 no puedo borrarla de todas las filas, porque si uso la fila 1 para borrar X2 acá, tengo un problema porque este X1 que borré ya se echa a perder. Así que es imposible ir borrando todas las variables de todas las ecuaciones hacia abajo. Solamente puedo ir borrando en una forma escalonada. Entonces, para borrar las variables X2, ahora me olvido la ecuación X1, me voy a la derecha, voy a borrar X2 y ahora empiezo a bajar. Y entonces, para poder hacer ese bajar,
tengo que permutar las filas 2 y 1 para dejar algo distinto de 0. Entonces, primero permutar el orden de las ecuaciones no hace nada, intuitivamente. Permuto, y ahora con esa puedo borrar hacia abajo. ¿Ya? Y ahora me muevo a X3, borro, si necesito permuto, borro y voy bajando. Ya, muchas gracias, profe. Ahí me Ya. quedó claro. Entonces ese es el orden, ¿eh? Entonces el orden es ir moviéndose en las variables y hacia abajo. Preguntas. Fue una duda, ¿por qué no se, ¿cómo se dice? Escalona, pero en el sentido contrario? Podrías hacerlo en el sentido contrario. Ya. No hay problema. Hay dos. O sea, podríamos, entre paréntesis, si dos personas hacen escalonamiento, lo más probable es que tengan escalonamientos distintos porque toman estrategias distintas, porque usan números distintos. O sea, por ejemplo, para eliminar este x1 acá, a alguien se le podría haber ocurrido multiplicar la primera ecuación por -2 y sumársela a la segunda por 2. O sea, eso también se puede hacer. O alguien podría haber dicho, yo permuto la ecuación 1 y 2 porque, no sé, me parece que los coeficientes son más fáciles. O sea, no hay un escalonamiento único, eso es lo primero que uno tiene que saber. Lo que les mostré se llama escalonamiento estándar. O sea, si tengo un coeficiente distinto de 1 en x1 arriba, voy a usar ese para borrar abajo. Entonces hay un cierto orden. Las ecuaciones de arriba tienen prioridad y voy borrando hacia abajo, siempre que pueda. Si no puedo, permuto la primera que encuentre distinto de 0 y la pongo en la posición donde tengo un 0, como en este caso. Y siempre multiplico la ecuación de arriba por algo y se la sumo a la de abajo. Eso se llama escalonamiento estándar. Si dos personas hacemos ese mismo escalonamiento, vamos a tener el mismo resultado. Lo que vamos a probar en la próxima clase es que no importa qué escalonamiento hagamos, las soluciones son las mismas. Lo que puede ser es que estén descritas de manera distinta. Eso puede ser. De hecho, eso ya nos pasó cuando teníamos dos variables en R2, simplemente. En este ejemplo, voy a borrar todo lo que está molestando acá. En este ejemplo, una persona podría haber despejado dejando X libre y despejar Y, otro podría haber dicho yo despejo X y dejo Y libre. Aparentemente las soluciones son distintas, pero no, es el mismo conjunto que lo describo de manera distinta. Eso tiene que ver con la dimensión de las soluciones, ¿no? Tiene que ver con la dimensión y con las variables que vas dejando libres. Dejas una libre, despejas otra. Alguien podría haber dejado esta libre y despejar esta otra. Ahora, no siempre se puede hacer ese juego, porque fíjate que en este ejemplo acá, también hay infinitas soluciones, también hay una variable libre, pero no cualquiera de las dos. No puedo dejar Y libre, porque en el dibujo te das cuenta que Y no está libre, Y tiene un único valor, Y igual a 1. Pero X sí está libre, porque X está libre de correr en X, en R. Claro. Entonces, eso va a depender de los coeficientes del sistema. ¿Cuál dejo libre, cuál despejo? Pero siempre, y ese es mi consejo, siempre despejen la variable que tiene el pivote, porque ese número siempre es distinto de 0. Entonces esto les da un orden. Las variables libres están como la más a la derecha. X4 quedó libre, que es más a la derecha X3. Y despejan X3. Pasan para arriba, despejan X2. Pasan para arriba y así. Entonces eso les da un orden.
el orden es importante, no en esta parte del curso. En otras partes del curso se van a dar cuenta que el escalonamiento estándar juega un rol importante, pero en sistemas no juega ningún rol. Lo único que hay una cosa que es como, tiene poca importancia, pero para ustedes va a tener importancia, que es cuando uno resuelve un problema en un control o lo que sea, como esta cosa tiene tantas maneras de resolverse, o sea, en el fondo es casi infinita, cada persona podría hacer una solución distinta, entonces es muy difícil de corregir. Entonces yo les pido, usen en lo posible siempre el mismo orden. Eliminen variables de izquierda a derecha, cuando están eliminando una variable de arriba hacia abajo, si no tienen que permutar, no permuten, y cuando despejen, las variables más a la derecha las dejan libres y van despejando las del pivote. ¿Ya? Porque ese orden es probablemente que sea el que el auxiliar tenga o el ayudante tenga en su mente. Profe, ¿ese pivote a qué se refiere? Nombre pivote se refiere a estos números, a los números que yo uso para eliminar las otras variables. Entonces, en la primera eliminación, el pivote es un 1 que está acá, que no está escrito. Ese es el pivote. Es el número que uso para eliminar. Cuando llego a esta situación que está acá, un poquito más atrás, perdón. Entonces los pivotes son los números distintos de 0 que yo uso para eliminar las variables. Un poquito más acá, acá, acá. En este sistema, este 1 que está acá, el 1 del coeficiente de x1, ese se va a llamar el primer pivote. Y con ese puedo eliminar S, S y S. ¿Ya? Cuando llego a la siguiente situación, me encuentro que este número que está acá es un 0 y no me sirve de pivote, porque con el 0 no puedo eliminar nada de abajo. No importa por cuánto multiplique la ecuación 2, si se la sumo a los de abajo, no van a cambiar los de abajo. Entonces, pivotes 0 no nos sirven. Para dejar un pivote distinto de 0 es que hacemos esta cosa de permutar. Entonces voy a dejar esto como estaba. Por eso permuto la fila 1, la fila 2 y la 3 para dejar este número arriba. Profe, ahí yo podría permutar por la 3 o por la 4 Sí, indistintamente. sí, distintamente, claro. Ujú. Profe, y una consulta, ¿hasta qué punto tengo que ir eliminando variables? ¿Hasta que la última fila me dé completa 0 o cómo? Hasta que ya no puedas más. Por ejemplo, a ver, ¿dónde tengo los ejemplos? ¿Dónde los guardé? Voy a perder mucho tiempo en buscar. Pero imagínate que llegas a algo así. O sea, estás escalonando y llegas a algo así. No sé. U más 3b más 4s más 6t igual 1. Después la siguiente te queda 2b más 3s más 0t igual 2. 3s más 6t igual 4. Y la siguiente ecuación es 3s más 5t igual 5. Eso no está escalonado. Todavía puedes eliminar esta. Así que mientras puedas eliminar variables hacia abajo, tienes que continuar. O Entonces, sea, el escalonamiento me va indicando de que voy bien eliminando variables, ¿o no? sí, claro. Y mientras puedas borrar hacia abajo, borra. Eso para en un número finito de pasos, porque primero borraste esta y esta, después borraste esta y ahora tienes que borrar esta. Y cuando borres esa, se acabó. Porque te va a quedar U más 3B más 4S más 6T igual 1, 2B más 3S más 0T igual 2, el 3S más 6T no lo toqué, igual 4, y entonces aquí me queda 0, resto esta con esta.
5 menos 1 menos t, y 5 menos 4, 1. Así que borré la S. Y este ya está escalonado. Ahora sí que este está escalonado. Me lo puedo borrar más para abajo. Profe, Sí, tengo una duda con respecto al sistema de matrices, que estábamos haciendo las mismas operaciones de los sistemas lineales, supongo, ¿cierto? sí. Son las Ya, mismas. entonces luego Sí, de dale. que vimos E para restar la primera, o sea, la segunda fila con la primera, después hay que hacerlo con la tercera y la cuarta. Pero me surgió una duda con la permutación. ¿Cómo se Bueno. hace? ¿Se multiplica también por un producto de matrices, por una matriz? Sí, ¿O sí. se hace nomás? No. También tenemos que reducir toda la álgebra de matrices por una cosa que les va a quedar más clara en la próxima clase, que una vez que reduzcamos todo el problema de matrices, vamos a probar en el álgebra de matrices que las soluciones no cambien. Entonces es importante usar el álgebra de matrices para probar que este procedimiento no cambia las soluciones. Entonces te dejo como tarea cómo se permutan dos filas. Piensa en una matriz de 3x3 o 4x4. ¿Cómo la multiplico por algo por la izquierda que me permute la fila 1 y la 2? Nada más. Ya, gracias. Y con eso vas a descubrir cuáles son las matrices. Había una pregunta por ahí de... Alguien levantó la mano. Yo levanté la mano, profe. Ya. Es que al final pudimos restar la segunda fila a la primera al multiplicar por la matriz E por la izquierda. Pero si multiplicamos la matriz por la derecha, pasaría un proceso análogo con las columnas. Claro. Lo que pasa es que, fíjate que en el sistema no puedes multiplicar por la derecha. O sea, en matrices sí, no hay problema, pero en el sistema no. Porque, pongo otra hoja de borrador acá. Si yo tengo un sistema AX igual a B, no puedo multiplicar por acá. Porque tendría que multiplicar, fíjate que esto es de, digamos, N por M por M por 1. X es la zona incógnita. Y este es de N por 1. Y si quisiera multiplicar por la derecha por E, tendría que multiplicar acá. Y este 1 me dice que solamente puedo multiplicar por 1 por algo. Entonces me cambia el sistema. Ya, gracias, profe. Entonces, en sistemas de ecuaciones, las filas y las columnas tienen roles bien distintos. Las filas representan las ecuaciones y las columnas representan las variables. Entonces hay un rol distinto. Por ejemplo, permutar dos variables se puede hacer, pero eso significa permutar las columnas de la matriz, pero cambian las variables. Entonces hay que tener eso en mente. Cuando uno cambia ecuaciones, te puedes olvidar que las cambiaste, nada va a cambiar de la solución. Pero cuando cambian las variables, o sea, cambian las columnas, si quisieras cambiar columnas, entonces eso lo tienes que dejar anotado en algún lado, porque lo que era la variable, digamos, x1 pasa a ser la variable x2 ahora. Entonces, cuando llegas a la solución al final, tienes que devolverte. Tienes que guardar eso en memoria, porque si no, la solución final no está correcta. Déjame darte un ejemplo bien sencillo. Un ejemplo muy sencillo. X más Y igual 3, 0x más Y igual 4. Es un sistema muy simple. ¿Ya? Solución Y igual 4. Este ya está escalonado, entre paréntesis. Y X igual menos 1, ¿no es cierto? Despejo Y y lo reemplazo para arriba. Pero si se te ocurre dar vuelta las variables, entonces vas a decir el sistema, y le puede cambiar las letras. Entonces el sistema, pongámosle aquí un 2, porque si no, no pasa esto. Entonces queda 8 menos 5. Este 5 es raro.
Entonces demos las vueltas. Entonces el sistema sería 2 algo, 2u, voy a cambiar las letras para que entiendas qué pasa, 0. Entonces me queda u más 0 por b igual 3 y 4. Lo único que cambié fue los nombres de las variables. Entonces el u representa el y y el b representa el x. Esto no está escalonado, así que yo habría escalonado y baja igual 4. Entonces multiplico esta por menos 1/2 y se la sumo. Entonces el sistema me va a quedar 2u más b igual 3. Aquí me queda el 0. El primero lo multipliqué por 1/2, se lo resto, menos 1/2. B igual a 4 menos 3/2. Y ahora resuelvo. Entonces B vale tanto y despejo. Pero ¿cuáles eran las soluciones del sistema original? Tengo que decir, tengo que acordarme que el U era el Y y que el B era el X. Entonces cuando permuto columnas, tengo ese problema que tengo que guardar en memoria. Cuando permuto filas, no, porque son ecuaciones. Da lo mismo. Los nombres de las ecuaciones dan lo mismo. En todo caso, cuando multiplico por matrices en sistemas, donde no tenía, más atrás, cuando multiplico por matrices en sistema, no me queda otra que multiplicar por la izquierda. Porque de nuevo, si quiero transformar un sistema, no puedo multiplicar por acá. Estoy obligado a multiplicar por acá. Bueno, la próxima clase volveremos a repasar rápidamente las operaciones sobre sistemas y tratar de traducirlas todas a matrices. ¿Más dudas? Y terminamos por hoy día. Chao, profe, nos vemos. Ya, cuídense. Chao, profe. Chao. Muchas